iniciando, pero se... ¿Vamos al café? ¿Qué pasa? Mire. Es- Pues ya iniciamos. ¿Lista? Bien, pues aquí estamos nuevamente en su programa favorito, El Resbaladero, donde se dicen las cosas como van y como son y que nadie nadie se escapa de esto. Hace ratito tuvimos una entrevista donde tratamos el tema de la igualdad de género, de los hombres y mujeres. Ahorita vamos a tener algo que es muy importante para todos nosotros, que es, vamos a hablar con la dirigencia estatal de los pueblos originarios de Chihuahua, que son el Rarámuri, el Odami, el Guarojío y el Oaxcama. Son tres diferentes tribus, ¿sí? Originarias del estado de Chihuahua, como también son de otros estados, como Sonora, en Nuevo México, etcétera, tienen esas mismas tribus. Y se trata, pues más que nada, pues vamos a presentar a la dirigencia estatal de los pueblos originarios de Chihuahua. Tenemos con nosotros al señor Martín Chávez Ramírez Macahui, de la comunidad de Basíguare. Gracias por estar aquí. Gracias Martín. por estar aquí, que es el presidente, el dirigente de los pueblos originarios vivos de la Sierra de Chihuahua. ¿Por qué este tipo de asociación que se está desarrollando ahora con ustedes? Bueno, para declarar, no es una asociación civil, sino que es una nueva organización que estamos llevando a cabo desde este es el mero día que estamos iniciando para llevar a cabo los trabajos que tienen que ver con los pueblos originarios del estado, así como otros pueblos originarios de México que están asentados en nuestro estado grande de la República Mexicana, ¿sí? Esta nueva formación que se nombra la dirigencia estatal de los pueblos originarios es para llevar los trabajos muy apegado lo que es realmente el pueblo o los pueblos rarámuris o los pueblos guarijó, los pueblos odame, los pueblos oaxcama, con un sentido muy propio, ¿sí? Son temas que tengan que ver la identidad. Primordialmente vamos a enfocar la identidad de nuestros pueblos, porque hemos, no voy a decir perdidos, sino que hemos olvidado un poco nuestra identidad desde que nuestra educación no forma realmente una educación indígena, como se dice a nivel nacional, a nivel estado, ¿sí? Entonces aquí tenemos que apegarnos mucho qué es una identidad para nosotros como pueblos originarios, ¿sí? Y la dirigencia estatal va a encaminar cómo retomar nuevamente las palabras ancestrales, cómo retomar las sabidurías de nuestros pueblos originarios, cómo retomar esos conocimientos y aplicar en las regiones donde habitamos los 4 pueblos básicos, nativos de este estado, y así como otros pueblos que emanan en nuestro estado. Chihuahua tiene otros pueblos originarios de México. En Ciudad Juárez es multicultural, porque ahí no solamente estamos los mexicanos, sino que también están gente de Centroamérica, de Salvador, de Guatemala, de Belice y de más abajo, ¿sí? Esta dirigencia también va a cubrir esas necesidades de estas gentes hermanos de nuestra América Latina, digamos.
En esta dirigencia que se está desarrollando, obviamente de poblaciones originarias, como son los apaches Lipán, los Odami, que son los tepehuanos, los Oshikawa, que son Pimas, Guarojí, que son los guarojíos, el Rarámuri, que es el Tarahumara. Digo, para que también nuestro público sepa más o menos ubicar sobre la gente. Y sabemos que, por ejemplo, el apache tiene doble nacionalidad. ¿No se atraviesa, señora? No, no me atravieso, señor. Donde hay inclusive doble nacionalidad tiene el apache. Tú, Miguel, creo que tú perteneces a las tribus apaches, es la que tú has representado desde hace muchos años y que has trabajado precisamente para poder llegar a esto. Pero nos hemos dado cuenta que en los años que se han dado, y creo que esto hay que comentarlo y hablarlo fuerte, donde gente externa ha tratado de dividirlos, ha tratado de hacer que ustedes se pierdan en el camino. Y eso ha provocado también los conflictos y las divisiones en sus propias tribus. Estamos hablando del siglo XXI, ¿estamos de acuerdo? Y esas personas externas, por conveniencias, por cuestiones hasta políticas, han provocado precisamente que no se valore realmente lo que son ustedes y la lucha que han hecho antes de que existiéramos nosotros los mestizos. Y ahora están luchando por ello y lo están logrando. Y ahorita es la gran oportunidad para todos ustedes. Yo ahí me queda claro, yo conozco a Miguel desde hace muchos años en esa lucha que ha tenido constante. Yo recuerdo, es más, todavía tengo una pluma que tú me regalaste hace algunos años. Y cabe señalar que ahorita, como miembros ahora ha sido una sociedad, le corresponde a los gobiernos federales, estatales y municipales participar con ustedes. Ustedes ya tienen dentro de ese proyecto, ese programa, para poder rescatar todas estas características que tienen ustedes. Me gustaría que la licenciada Brenda López Santaneño, que es de la comunidad, es guarojío ella, de la comunidad de Uruachi, del municipio de Uruachi, nos comentara que, y fíjense bien, y cabe señalar y decir, fíjense bien lo que dije, la licenciada, con título, ojo con eso, con título, nos pueda comentar sobre esta. Ella es la secretaria de la dirigencia estatal. Nos pueda comentar cuáles son las funciones que van a realizar, qué es lo más próximo a realizar. Pues ahora, derivado del Congreso, sacamos y de las mesas de trabajo que tuvimos ahí con los siriames, con los gobernadores indígenas de las comunidades, sacamos algunas necesidades que hay en las comunidades. Entonces, desde ahí nos vamos a ir agarrando para empezar a trabajar. Desde ahí vamos a echar a andar, a trabajar con las comunidades en base a lo que ellos mismos nos externaron que son lo que necesitan. Son las necesidades que los gobernadores indígenas de cada comunidad nos expresaron que tienen. Y que ya no sean manipulados, ¿no?, por ideologías políticas para nada más ir por el voto. Pues ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, absolutamente. ¿Sí? O sea, que vayan por el voto, pero que regresen a devolver esa factura del voto que recogieron ustedes. Yo creo que el pueblo, los pueblos originarios, espera que las palabras que dicen los políticos sean reales, que no nos mientan. Dígale ahí. Que no nos mientan los políticos, porque siempre hemos venido escuchando la misma versión desde de todos los colores, ¿no? De acuerdo, exactamente, de todos los colores. Entonces, a mí me entristece de que la gente que está metido en la política, o digamos política de la conveniencia, porque nosotros tenemos una política diferente, una política más... Y sus propias leyes, inclusive. Exactamente, sí, entonces yo creo que hace falta
que esta gente reflexionen qué entienden por vivir y qué entienden por la política. Les dejo esta tarea. Wow, pues me sorprendió porque sí es cierto lo que comenta nuestro buen amigo Martín Chávez, que es el presidente de esta dirigencia estatal. Y cabe señalar, sí es cierto, que ya se dejen de palabrerías, que se vayan más a los hechos y a los actos, y no necesariamente buscar por la búsqueda del voto. El voto lo van a lograr cuando vayan y realicen trabajos, no con despensas, no con cobijitas, cada vez que se les ocurre, no con llevar un doctor el día de hoy y mañana o pasado mañana ya se fue y dejó a los enfermos a media hasta ahora sí, ¿no? Aquí se trata precisamente de que ustedes los políticos, llámense priistas, panistas, perredistas, aquellos que saben, que manipulan a esta gente, no se vale. ¿Sí? Aquí lo que se vale es llegar, enseñar a pescar, con su propia tradición, con su propia cultura, respetando cada uno de sus propias ideologías y políticas que ustedes propiamente manejan. Creo que nosotros, como rarámuris o como urbanos, entre comillas, y lo digo entre comillas, tenemos la obligación de ir con ustedes, de llegar con ustedes, de aprovechar las circunstancias naturales que tienen ustedes para aprender más de ustedes, porque si hay algo organizado, está en ustedes. Y de alguna manera, yo creo que dentro de los valores universales que hay en las etnias de México es que tu palabra vale. Y en lo que hemos hecho algunos de los políticos, alguna de las culturas modernas, es que la palabra se avienta como nada y no tiene fundamentación y tampoco vale. Esa es una de las y que cosas cabe que señalar, o sea, aquí hay que sentirse orgullosos de los descendientes de esta gente. Exactamente. Porque somos descendientes también de ellos. Llevamos Nuestra sangre nos claro. está corriendo. Y llámese, aquí de Chihuahua, de Sonora, de Jalisco, Todos de somos Oaxaca, parte de... etcétera. Somos descendientes a fin de cuentas. ¿Quiere la palabra aquí? Sí. Tenemos la palabra ahora de Miguel Cervantes Soto, el tesorero de la dirigencia estatal, que es precisamente de quien yo comento, que ha trabajado, tiene años trabajando en esto, y vienes cada rato también de Estados Unidos, y regresas, y vas, y vienes, y todo, ¿verdad? Algo así. Algo así. Inclusive en una ocasión no te quisieron dejar pasar inclusive algunas cosas, ¿no? para la gente de la sierra. Ándale. Ajá. Bueno, Ajá, Que veas que todavía pues me de acuerdo. entrada darle las gracias por este espacio. Gracias. Y me da mucho gusto verte de nuevo, porque sí, somos conocidos ya viejos. A Yolanda también, un poco directo, indirecto. Y aquí a mi hermana pues la acabo de conocer. Me llama la atención y no es casualidad el nombre del resbaladero. Y para que exista yo lo asocio con el agua y la tierra. Ya. Nosotros tenemos dentro de la filosofía de nosotros el agua. Si llega a chocar, se desvía y sigue su flujo. Es correcto. De la misma manera, separa las cosas que no están, lo que no es agua lo hace a un lado, siguiendo el flujo del agua. Y tratamos de siempre que se vaya en limpio Exactamente. El caminar del agua. Nada más como una reflexión de entrada. Me llamó la atención el nombre del resbaladero. Usaste una palabra, el camino. Para nosotros el camino es todo. El camino es la vida. Y si el camino, seguimos un camino, es porque alguien dejó el camino. Y esos caminos los dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros. Gente que caminó milenaria. Y dejó vestigio de su caminar. De muchas maneras. Ese es el mismo compromiso que nosotros asumimos ahora, retomar ese camino de los grandes hombres, de los grandes sirianos, de los grandes guías. Yo creo que una de las cosas fundamentales de esto es recuperar la autonomía de los pueblos originarios. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma, como tú decías, hay que enseñar a pescar, no que se dé el pescado. Así es. Y ese pescado es la despensa, la cobija y esas cosas. Creemos que son los tiempos, porque tú dices, ¿por qué hasta ahorita? Todo el tiempo, nunca es tarde, nunca es, si hubiera sido ayer, hubiera sido así.
los momentos son precisos, son justos y está bien. Estos son los tiempos en que tenía que manifestarse esta situación. Hay un factor muy importante que hemos retomado que se llama integración. Al hablar de integración estamos hablando, como decía el dirigente, siendo incluyentes. ¿Por qué? Porque de cierta manera se dividió de manera natural, por manera geográfica, llámale política, llámale economía, llámale religión, llámale lo que quieras, que son sectores o segmentos muy profundos cada uno en su proporción. Aquí ya se está hablando de que, o recordando, cómo Chihuahua era un estado rico en naciones nativas, y de cierta manera se fueron perdiendo. Si mal no recuerdo, actualmente, en el caso de los Oixcama, los Pima, es un grupo reducido, al igual que los Guarijó, ¿verdad? Siendo supremacía en geografía y en número, mis hermanos rarámuris. De ahí viene la situación, no la necesidad, ¿sí?, de integrarse. ¿Por qué ahorita también, como usted decía, por qué hasta ahorita la integración, o como han dicho por ahí otros medios? Porque esto es un fenómeno mundial. En noviembre del año pasado me tocó, invitaron los quechuas en Perú, y ellos están trabajando en la unidad mundial. También. Entonces no es coincidencia, es incidencia, es comunicación y es conexión. Todos estamos conectados, todos en esa proporción, todos somos hermanos. Y de hecho, espiritualmente, creo que hay una comunicación mundial entre todas Así es, a eso me refiero. las ideas. Es la integración con el todo. Donde nosotros vemos no simplemente las razas, porque la raza es un concepto de división. Total. Es correcto. Ni menos. Dijeron, hay cuatro razas básicas. Pero eso fue un concepto de división, igual que las fronteras, igual que los ríos, de las divisiones geográficas y de aquí adentro. Entonces los abuelos, los ancestros se dieron cuenta de ese juego, de esa manipulación, de tal forma que dijeron, vamos otra vez a reorganizarnos. Esa es la integración. Como les decía, se está dando a nivel mundial. Entonces no es casualidad, no es capricho, es el momento. Todas las cosas tienen un tiempo que se siembran y germinan y crecen. Ahorita estamos en la germinación, porque los ancestros lo sembraron, no nosotros. Ok. No, sí, definitivamente nosotros estamos viendo o sea, a mí me queda muy claro, y hace 22, 24 años que te conozco, y que en una ocasión, de hecho, en un funeral de un mutuo amigo, o de un pariente de un mutuo amigo, estuvimos platicando de todo esto. Acá a mi edad todavía tengo memoria. Y recuerdo que comentábamos precisamente de la pachería, y cómo desaparecieron inclusive varios grupos de apaches, sobre todo aquí en Chihuahua. En Sonora todavía hay gente, ¿no? Todavía hay apache, ¿no? En el estado de Sonora, pero aquí en Chihuahua casi está nula, ¿no? Aquí en Chihuahua hay mucha presencia de apachería. Lo que pasa es que, acuérdate, lo que se decía anteriormente, el que era apache le cortaban la cadena y tenía un precio. Entonces, de tal manera que tú le decías, ¿tú eres apache? No. No. No, No. está como los chinos también. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Negar su origen. Y precisamente allá me encontré un hermano en Perú, y yo ya no lo conocía, hacía muchos años que no lo veía, pero su voz me era familiar. Y luego llego y le pregunto, ¿eres apache? Y luego me dice, no. Cuando salió que sí. No, es que sí, ciertamente el beneficio de la sociedad, sobre todo que nos debemos mucho en ustedes, y aquí siempre en el Resbaladero hemos dicho las cosas como va y como son, y una de las cosas que más hemos discutido y hemos señalado es el olvido de los gobiernos en el sector primario, que se olvidan mucho del trabajo, de la labor que hacen ustedes, inclusive en el campo, con como dicen por ahí, con los cuartitos de terreno donde ustedes siembran el maíz, el frijol, etcétera, que apenas si les alcanza.
¿Por qué? Porque hace más extensión agrícola por parte de los gobiernos, que ahí es donde realmente es el servicio que ustedes deben hacer. Ahorita platicaba aquí con el buen amigo de su papá, un luchador agrario de toda la vida, y cuando en nuestro país se repartió la tierra y tiene como 14 pisos, yo creo, ¿no? De tanto reparto de tierra que se dio, y eso provocó también muchos problemas de tenencia de la tierra, y en eso tu papá años luchando por una parte del terreno, y que la verdad de las cosas, eso provoca desánimo inclusive en muchos de nosotros, en la que el gobierno realmente se olvida de las necesidades propias que ustedes tienen como tales, ¿no? Porque a mí me llamaba mucho la atención de muchas acciones y actividades. A mí yo soy muy emotivo en las cuestiones de nuestras tradiciones, de nuestro México, de lo que estamos hechos los mexicanos, y eso, yo soy un luchador nato. Me encanta esto, sí, y el estar apoyando a gente como ustedes. Y es que a medida que rescatamos nuestras tradiciones, que rescatamos nuestros orígenes, y rescatamos mucho de lo que son las culturas que nos han dado origen a lo que somos ahorita, y que los respetemos, a medida que eso sea, podemos crecer como sociedad y como ser. Me encanta, y te lo tengo que compartir a ti que nos estás viendo, ver caras de jóvenes que están saliendo adelante, de jóvenes que vienen con el estandarte de querer trascender. Me encanta, bienvenido. ¿Cuál es su punto al respecto de ese movimiento? Arajuco. Dije Cruberra. Arajuco, vea, para que todavía me acuerdo de algunas, Van a escuchar esa palabra, yo creo en medio mundo, ¿no? Sí. Así es, Cuirabá. Definitivamente el trabajo de la juventud de los pueblos también está tomando mucho a consideración el despertar, ¿sí? El despertar de los mismos pueblos. Nuestra juventud, actualmente sabemos en la sierra que pues, se ha perdido mucho, precisamente como hablaba ahorita nuestro líder. Tenemos muchos problemas de identidad, tenemos muchos problemas de desarrollo, ¿sí? Y a veces terminamos siendo mano de obra de empresas o terminamos perdidos, ¿no? Pues prácticamente en todo el ambiente donde estamos. Pues precisamente yo también soy descendiente de rarámuris y vengo de una lucha muy fuerte. Mi mamá es una migrante rarámuri que vino aquí a Chihuahua buscando el sueño chihuahuense, ya no el sueño americano. Ella, como muchas rarámuris, trabajó en casas para poder salir adelante, lograr el sustento. Y sabemos que dentro de la sierra y nuestra casa hay mucho potencial, ¿sí? Yo me convertí en ingeniero, tengo una ingeniería en sistemas computacionales, tengo una maestría en dirección de organizaciones. Si desean googlear el emprendedor rarámuri van a saber mucho sobre mi persona. Y así como esto, sabemos que nuestros ancestros también nos están llamando, ¿sí? Y debemos rescatar los valores de nuestro pueblo, ¿sí? Sí, y no porque te hayas urbanizado, significa que vas a perder tus raíces. Así es. Fíjate que parte de lo que yo admiro en mi compañero, que es Lalo Porras, de Resbaladero, que él está en la búsqueda de nuestras raíces desde su trinchera. Él tiene unas escaramuzas que han integrado, una de ellas como la escaramuza india. ¿En qué versa, Lalo? En que van a pelo y hacen paradas. Es una india. Sí. Es una de hecho, india. el trabajo es una india y hacen unas paradas indias. O sea, me gusta esto. Que la son parada nuestros india orígenes, es nuestro... bajarte y detener tu corcel, pero sin nada. Exacto. Pero Sí, es a pelo, ¿no? A pelo Mucha totalmente. gente- Porque son cosas que realmente ustedes como mujeres que son también gente de lucha, que fueron las que han logrado. Y vean aquí, es una muestra más, una licenciada, Así es. un ingeniero, un licenciado acá también, que su esencia no la pierden, no por ser profesionistas, al contrario, van y la regalan a su pueblo. Y eso es lo más esencial, eso es lo que nos debe interesar a nosotros como urbanos, como gente parte de esto, y que nos debemos de apoyar realmente. Y que gente, los políticos tienen que voltear a fuerza a verlos, a fuerzas tienen que voltear a verlos, y nosotros como ciudadanos tenemos que buscar el apoyo, lo mínimo que se pueda para servirles a ustedes también, porque eso es la palabra, servirles a ustedes. Y yo les puedo asegurar que el Resbaladero
les puedo asegurar Gracias. que este programa es para ustedes también, ¿eh? Muchísimas gracias. Y cada Fíjate vez que que- ustedes quieran estar con nosotros, ahí adelante y que suelten Gracias. las cosas como debe ser. Yo considero esa parte muy importante y bueno, nunca es tarde, como decía hace rato. Nosotros tratábamos por todos los medios de que la ciudadanía se diera cuenta. Y hace unos días nos visitaron gente de la UNESCO y de una fundación internacional y pues no tuvimos más que un medio de comunicación. Me falta hablarle a Lalo Porras. No, por eso te digo, tú lo dijiste, hace muchísimos años que Sí, no nos sí, veíamos. sí. Y me da mucho gusto que sigas en la lucha. Seguimos en lo Sí. mismo. Seguimos en lo Yo mismo. creo que eso está dentro de la genética. Así Fíjate es. bien de la genética, de la apariencia física, pero viene otro ADN que es el espiritual. Que ese es el mejor de todos, ¿no? Que es nuestra esencia como seres humanos, como mexicanos que somos, y que la verdad las cosas, yo lo digo y se los digo abiertamente y de todo corazón, tienen el resbaladero, tienen a Lalo Porras, a Yolanda Miranda, Claro. con toda la plena seguridad de que todos los apoyos necesarios que estén de Gracias. nuestra parte van a contar con ello. El programa va a ser para ustedes, Mil Lalo gracias. Porras y la pluma va a ser para ustedes. Mis conocimientos, los pocos que pueda tener, que no puedo alcanzar a ustedes seguramente, pero que pueda aportar algo, cuenten conmigo. Así se Es los que digo abiertamente. es increíble. Yo trabajé en la reforma Sí. agraria, en el DAC, en aquel Y tiempo. anduvo ahora sí Y que a andaba, pie. ya sí andaba a pie con una máquina de escribir. Tu papá ¿Cuántos debe años? saberlo, ¿no? Sí, pues don Jesús tiene, Don Jesús. lo conoce muy bien. Sí, yo- Este, No, andábamos en las veredas allá en la sierra, pueblo por pueblo, tratando de solucionar los problemas.